La música, una expresión artística fruto de la combinación del ritmo, la melodía y la armonía, y que está profundamente marcada por los rasgos culturales de los lugares y los tiempos en los que se origina. En el programa de hoy vamos a conocer el rol educativo, social y de divulgación que cumple la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo, un importante eslabón en la relación de la Casa de Estudios con la sociedad, adaptándose de manera constante a las demandas de las nuevas audiencias. Vine a hablar con José Loyero, coordinador general de la orquesta, para conocer más sobre la tarea que llevan adelante. José, hablemos un poquito y conozcamos mejor el término de música académica. ¿De qué se trata cuando hablamos de eso? A ver, se suele confundir habitualmente música académica como algo elitista, como algo para un pequeño sector del intelectualismo, y es un error del cual hemos sido parte de las orquestas a lo largo de los años. Nosotros trabajamos muy duro en desmistificar, ¿no? Al margen de que somos parte de una organización, de una institución académica, lo que buscamos es mostrar que la Orquesta Sinfónica no es ni más ni menos que un grupo de músicos que hace determinada forma de música, que es lo sinfónico. Sí. Y justamente esto, mostrar cómo desde aquellos pequeños grupos originales de músicos que se juntaban, llegamos a esta estructura, que es un mecanismo realmente complejo. Las orquestas sinfónicas son realmente una estructura organizacional compleja, que tiene un repertorio vastísimo, que tiene un modo de funcionar que es muy rico y que de hecho se usa de ejemplo en muchas otras estructuras organizacionales. Entonces, hablar de lo académico es como, de alguna manera, encorsetar lo que hacemos. Bien. Y no nos gusta. Entonces ampliamos. Ampliamos, ¿por qué? Porque en definitiva, una orquesta que toca música sinfónica, ¿qué quiere decir? Música para muchos instrumentos. Entonces, ¿qué tratamos? No es fácil, ¿no? Más en los tiempos que estamos viviendo, tan convulsos culturalmente y demás. Pero es la labor diaria nuestra mostrar que todo el mundo tiene una orquesta en su bolsillo. ¿Cómo en sería? Estos aparatitos bien. que se llaman celulares. Entonces, desde un ringtone, la música de una publicidad, la música de una serie que te gusta, en un videojuego. Bueno, de hecho ustedes a lo largo de la historia han hecho eso, ¿no? Interpretar distintos estilos, incluso musicales, que los hacen que con esta orquesta suenen y lleguen de otra manera. Vos lo estás diciendo con los ejemplos. Dijimos videogames, dijimos música de películas, comerciales, ringtone, de hecho, hay conciertos dedicados a los ringtones. Hoy ya no están tan de moda, pero hubo un momento donde los ringtones eran parte del repertorio. Sí. Y entonces te das cuenta que todo el mundo tiene una orquesta allí y muchas veces no te das cuenta. Entonces la música argentina, el tango, el mismo folclore tiene su cabida en nuestras programaciones con maravillosas creaciones, tanto desde las que consideramos académicas, de nuevo, hasta las populares. Claro. ¿No? Arreglos de música popular que los ves tocados por una orquesta y dices, ¡qué maravilla! La esencia está. Sigue estando la música popular, pero tocada por este conjunto fantástico, adquiere otra dimensión. Y quien lo recibe, no tengo duda que lo disfruta y que lo comprende y lo hace suyo. Además, es sin duda acercar esa orquesta sinfónica al también entrar por otros estilos, acercarla más a la comunidad, ¿no? Bueno, es el punto. Uno no imaginaba hace unos años, yo recuerdo había un viejo profesor que si llegabas a decir que era un show de una orquesta sinfónica, se horrorizaba. Sí, te decía te es concierto. Te flagelaban, poco más o menos. ¿Por qué? Porque no se consideraba que la orquesta fuera un show, un espectáculo de alguna manera. Y hoy sí, claramente nos hemos introducido en el mundo del espectáculo. Somos, y lo digo orgullosamente, parte del mundo del espectáculo, parte donde tenemos que competir con otros shows. Entonces, hacerlo con la mentalidad de hace 30 años atrás no funcionaría. Hoy es muy común ver nuestros conciertos con juegos de luces en la orquesta, algo prohibido en algunas otras épocas.
¿no? Hemos adquirido equipamiento, la universidad nos apoya permanentemente para que podamos hacerlo. Tenemos un personal técnico cada vez más capacitado para poder resolverlo. Entonces ya no es lo mismo. Había un viejo refrán que dice, la música si se ve bien se escucha mejor. Claro. Entonces, han tratado de ir por ese camino. Es uno de los caminos. Claro. ¿No? Es uno de los caminos. Así como a veces tenés la apoyatura audiovisual. Claramente no nos imaginamos un concierto de música de película sin una apoyatura audiovisual. Es imposible. O un videogames, que lo hemos hecho con mucho éxito, un Avengers sinfónico que hicimos, casi es indispensable. Pero también tenemos otro ciclo como, por ejemplo, más allá de las notas. Buscamos lo contrario, la abstracción total, no imágenes, pero te vamos relatando qué vas a escuchar. ¿Sí? Y un poco jugamos con las luces, con algunos climas, algún efecto. Bueno, evolucionaron en ese sentido, digo, porque bien lo decías, era en otra época inconcebible, hoy es parte de esa evolución que demanda el mismo público, ¿no? Lo demanda la realidad también porque ha cambiado la forma de consumir cultura, ¿no? El scrolling nos cambió. Desde esto que la gente no puede estar más de 10 segundos, 20 segundos viendo. Y hay que atrapar al público, hay que atraparlo, ¿no? Y además la capacidad de concentración ha mermado. Cuando uno ve conciertos que se hacían en otras épocas de 2 horas y media, 3 horas de duración, hoy te resulta imposible, no puedes tener a la gente 3 horas en un lugar. ¿Cuánto cerrado. como máximo en estos tiempos? El máximo que nos hemos fijado es 1 hora. Y funciona. Y la gente se va feliz. Totalmente. ¿Qué sé yo? Digo, te vas a la época del clasicismo, Beethoven, los conciertos duraban toda una tarde, no había otra cosa para hacer. Claro, ahora hay un montón. Entonces, hay un montón. Claro. ¿Qué sé yo? La gente iba, hacía un picnic, entraba al concierto, escuchaba una sinfonía, salían, volvían a la mitad. Era otra forma de consumirlo y no había más nada, no había una radio, no había... Hoy estamos compitiendo con toda la red de todos los servicios de streaming que tenemos, con propuestas maravillosas. Con pantallas, con la tecnología, con Totalmente. Los conciertos habituales. Y de alguna manera algunos dicen, es una forma de, a lo mejor, de tergiversar. No, es una forma de enriquecerlo. Me gusta ese concepto porque está claro que entendieron cómo tenían que hacerlo, ¿no? No somos una excepción y no es que estemos innovando. O sea, esto es algo que se plantean las orquestas alrededor del mundo. La forma de consumir cultura cambió en todos los aspectos. Hoy están lo que se conocen como prosumidores. El propio público cambia el producto que le ofreces. Y quien no esté abierto a ese cambio, va a ser difícil que pueda sostenerse en el tiempo. Tal cual. Bueno, a mí ahora me interesa saber cuál es la importancia que tiene para una universidad tener una orquesta, pero al mismo tiempo, claro, si en todas las universidades pasa. Pero eso me lo respondes en el próximo bloque, ¿te parece? Gusto, por Dale. supuesto. La Universidad Nacional de Cuyo comenzó a trabajar a través de la extensión universitaria en la creación de una formación musical donde se promueve el intercambio de conocimiento, se trabaja en la excelencia, la cual le ha permitido convertirse en embajadora de la cultura de la región con proyección y reconocimiento local, nacional e internacional. Bueno, José, habíamos quedado en esto de saber qué tan importante es para una universidad tener una orquesta y sobre todo si se da en todas las universidades, hablando de universidades públicas, ¿no? Mira, esta universidad es un caso particular y lo digo desde el lado muy positivo. La universidad se funda en el año 39. Tan solo 3 años después ya comienza a armarse una agrupación musical. Muchos músicos que venían de la posguerra europea, de la primera, algunos de la segunda, se empiezan a reunir, gente de buen nivel, y empiezan a sembrar la semilla de la importancia de tener una orquesta. Y la universidad lo capta muy rápidamente, sí, que eso podía ser un rasgo distintivo, una característica esencial de esta universidad, que además siempre le dio mucha importancia desde su génesis a la extensión universitaria, sí, ¿no? Esto de vincularse con la comunidad y entendiendo que una manera muy directa de hacerlo era teniendo organismos artísticos. Entonces, dije año 42. Poquito después, en el año 48, ya se funda formalmente la orquesta, sí, con una buena planta de músicos. Y se funda simultáneamente, unos pocos años antes, el Conservatorio de Música y Arte Escénico, que se llamó. Claro. Lo que después terminó siendo la Facultad de Arte a lo largo de los años. Orquesta profesional solamente tiene San Juan
y Tucumán. Mira qué poquito, de las 30 y tantas universidades que hay en el país. Solamente 3 tienen orquestas profesionales. Luego la UBA incorporó hace poco una orquesta semiprofesional, Córdoba también, pero no son orquestas con la estabilidad, la trayectoria y demás. Son orquestas que funcionan más por proyecto. Entonces, hay una apuesta permanente. Por supuesto que no es sencillo, somos elencos, como dije hace un ratito, muy complejos, grandes, ¿no? Con una gran demanda de personal. Y sin embargo, el compromiso está, creo que nosotros hacemos también nuestra buena parte para cumplir con esta misión. Sí. ¿No? Digamos, ¿cuál es una de las características de esta orquesta en un ámbito universitario? A diferencia de una orquesta profesional independiente, por ejemplo, que nosotros tenemos que cumplir con una labor pedagógica, sí, académica, claro, muy particular. Y es como que es la camiseta que tiene esta orquesta. Nos encanta hacer los grandes conciertos, que la gente venga, no sé, las mega temporadas, el gran solista, un sinfónico coral, pero sentimos un orgullo muy particular cuando cumplimos, como te decía, con estos didácticos que estamos haciendo, ver todos estos niñitos que vienen, que es la primera vez que a lo mejor visitan un teatro, que ven una agrupación de estas características. Y la sociedad mendocina que está esperando los conciertos, las propuestas que ustedes van presentando a lo largo del año para poder ver, que también es un trabajo para destacar, ¿no? Porque ese objetivo de llegar a todo el público. Bueno, es como digo, universidad, hay un universo también de repertorio musical existente. Que hablábamos hace un rato de ese, ¿no? Sesgarte y decir solamente vamos a tocarlo, entendido, te estarías perdiendo una enorme cantidad de música, ¿no? Como dije, las orquestas están en todos lados y están de una manera maravillosa, ¿sí? No están de una manera que, qué difícil es eso, no lo entiendo, claro, no me llega, a las pruebas me remito, digo, uno va logrando esa pertenencia. Este espacio además nos ha ayudado, ¿no? La nave Uncuyo ha contribuido muchísimo a darnos esta identidad. Y decimos, ¿las orquestas tienen un público? No. Eso es lo que mandaba la tradición. Tienen muchos públicos. Algunos son tangenciales, claro. Hay otros que no. Cuando haces una propuesta de corte más popular, por llamarle, claramente viene otra gente y se expresa de otra manera. Hicimos ABBA Sinfónico hace un par de años, lo vamos a repetir dentro de poquito, y la gente se paró a bailar. Claro. Maravilloso. En otras épocas también nos hubiera asustado. Hoy no, ya esperamos. Claro, es parte de lo que se pueden encontrar ustedes con lo mismo que están ofreciendo, ¿no? Es parte y nos encanta, y ya el músico, entender el músico clásico, nuevamente, ver que lo que toca, qué lindo, y puede ser bailado a la vez, también es otro de los cambios de paradigma que se vienen dando, ¿no? Entender que le está llegando de una manera directa, la gente sintió la emoción y se puso a bailar. Tenemos un programa que se llama Por Dentro de la Orquesta. Sí, ¿de qué se trata? Ponemos la orquesta, no lo hacemos en este espacio porque no nos dan las dimensiones, lo hemos hecho en el espacio Arizu, que se presta ideal para esto. El público se sienta en medio de los músicos. Qué lindo. Armamos la orquesta en un círculo, entonces es maravilloso ver la reacción de la gente, de sentir que tenés el trombonista acá, el timbalista, mirar el solo del violín, el arpa, qué lindo, cómo suena al lado, qué difícil tocar esto, y sentirte de alguna manera por un momento músico o parte. Y es fantástico, esa gente te vuelve a todos los conciertos y dicen, maravilloso lo que viví, quiero volverlo a experimentar. Lo terminás enganchando, captando en ese momento. Tal vez en una primera vez va a un concierto de ese tipo y la gente que vino atrapado, ¿no? Va a una música de película, qué maravilla, ¿entendés? La verdad, esa música que me gustó tanto de aquella película es muy parecido a aquella gran obra sinfónica, entonces ¿por qué no voy a venir cuando está la sinfónica tocando ese repertorio? Sí, realmente muy importante. Y no quería dejar de preguntarte esto de el valor que tiene para también los profesionales que se van formando en la música aquí en la provincia de Mendoza, de ser parte también, se entiende para otros que vienen de otras provincias, pero digo, ese valor que le da ser parte o poder llegar en algún momento a integrar la orquesta. Esto es algo que trabajamos también a diario, el privilegio de ser miembro de una orquesta sinfónica. Vuelvo a decir, un país en crisis, un país que tenemos muchos vaivenes, que esta universidad pueda tener un elenco de casi 80 músicos estables, con los beneficios que eso significa, es algo que día a día nos obliga a esto, valorar ese privilegio que tenemos, ¿no? Siempre les pongo de ejemplo ese niño que en algún momento se enamoró de la música, se enamoró de un instrumento, soñó con vivir de eso y tenés esta institución que te lo permite.
Claro, que es un montón. Es un montonazo, y a la cual te debes cada día. Es decir, venir y dar lo mejor tuyo, y nuestra orquesta tiene ese orgullo profesional, lo tiene muy desarrollado, es un rasgo de identidad. El músico siente, se prepara, compra sus instrumentos, los mantiene. Es como decir, vengo para dar lo mejor de mí en este contexto. O sea, hay un ida y vuelta. Sí. A mí me vuelvo aquel año 42, 48, una institución que entiende la importancia, y hoy tenés ese ida y vuelta. Qué bueno. Bueno, José, en el próximo bloque vamos a hablar de todo lo que tienen preparado para este año, de cómo van a trabajar, porque me parece que es interesante que conozcamos un poquito más. Con gusto. Dale. La Orquesta Sinfónica de la UNCuyo tiene como misión lograr establecer y mantener con la comunidad una relación para contribuir al crecimiento, desarrollo y difusión de la cultura en sus distintas interpretaciones, obras y espectáculos, ofreciendo también conciertos didácticos. Bueno, José, queríamos saber un poquito cómo se han preparado para este 2025 y generalmente cómo se preparan para un ciclo y también cómo se hace ese equilibrio entre las distintas propuestas, estilos, lo clásico, lo popular, aquello que tal vez sale de la estructura que año a año se hacen. ¿Cómo logran ese equilibrio? Bueno, no es fácil. Siempre digo, la programación es la columna vertebral de la vida de las orquestas sinfónicas. A partir de allí se desgranan todas las demás acciones. Entonces, se trabaja con mucha antelación para poder ir tomando en cuenta ese pequeño universo que representa cada programa. Nosotros cada semana tenemos un concierto distinto. Claro. Entonces, si no lo trabajaste con mucha antelación, no hay modo de llegar en toda esa secuencia que tenés a lo largo del año. Mucho más que en esto que hablábamos antes. Cambió ese paradigma. Antes la preocupación era, por ejemplo, se articulaban las temporadas a partir de ciclos de autores. Claro. Era el aniversario de Brahms, ciclo Brahms. Vamos a hacer la integral de las sinfonías de Beethoven, un ciclo de los conciertos para piano y tal, un festival barroco, pero siempre estábamos más o menos dentro de la misma lógica. Hoy no, hoy tenemos una serie de conciertos que requieren una preproducción muy compleja y que sí o sí te demanda una antelación tremenda. Por ejemplo, te dije recién ABBA sinfónico. Sí. No es un concierto que vos puedas definir de aquí a la semana que viene, jamás podrías. Rock sinfónico, vamos a hacer una reedición de un concierto que tuvo mucho éxito hace 3 años atrás, con una banda de rock, y hacemos justamente temas icónicos de Genesis, Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, de aquella vieja época de los 70 y 80. Solamente los arreglos orquestales, imaginemos el proceso que lleva. Claro. Meses y meses de trabajo hasta que un arreglador te puede traer la música lista para que se toque. La técnica, la preparación de las bandas, de los cantantes y demás, que no es lo normal, lo tradicional que vos hacías, que decir, bueno, vamos a hacer una gala lírica, fragmentos de ópera. Sí. Eso es lo más tradicional, la música está, es algo ya escrito, sabes cuáles son los cantantes que tenés que recurrir, haces audiciones y se toca. Sí destaco como una gran fortaleza, tenemos un director que es maravilloso, Tobias Bollmann, ya los ha visitado por el canal, ya lo conocen. No solo es un terrible director, un gran nivel en cuanto al repertorio, volvamos a lo tradicional, sino que tiene esta concepción moderna de entender a las orquestas como un todo, ¿no? Claro. En esa integración. Creo que los brasileños nos llevan algunos años en esto. Ellos iniciaron mucho antes porque creo que jamás tuvieron esa distinción entre lo clásico y lo popular. Claro. Lo tienen naturalmente más arraigado. Y nos viene muy bien porque muchas veces uno aprende con qué naturalidad ellos pueden pasar de los géneros populares a los géneros clásicos, sin ponerse colorado en lo más mínimo. Sin ninguna objeción, claro. Y con el mismo profesionalismo, ¿no? Que esto es lo importante. Uno podría decir, no, vamos a hacer, estos son conciertos como de segunda categoría. No. Todo tiene la búsqueda de la misma calidad artística, ¿no? La excelencia no se negocia. Entonces, este año iniciamos la temporada con un concierto, mira qué ecléctico, tango y bossa nova. Con un joven bandoneonista nuestro que está triunfando en Europa hace ya 2 años, Fabricio Colombo,
mitad del programa, sus propios arreglos y demás, un virtuoso. Claro. Y en la segunda parte, arreglos de bossa nova, maravillosos, encargados para una orquesta brasilera y los tocamos. El programa fue divino. Vuelvo, hay que tener esa ductilidad, la flexibilidad, y Tobías la tiene para poder lograrlo. Lograrlo, totalmente. Y lograrlo además de una manera que encante a los músicos y que guste al público. Que se sientan todos cómodos, ¿no? Todos cómodos, porque siempre digo, acá estamos en nuestra sala de conciertos y la razón de ser que tenemos, en definitiva, es esa. Uno tal vez se imagina una orquesta y se imagina que el trabajo, tal vez, trabaja de una manera particular, digo, tal vez uno asocia eso, ¿no? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo es el día a día de la orquesta? La vida de un músico que es parte de la orquesta, digo, es como el trabajo diario de cualquiera de nosotros, ¿no? Sí, requiere una preparación especial, ¿no? Digo, esto de ir a cumplir horario y de ir todos los días. Bueno, por supuesto que es la parte que a veces más hay que elaborar en esto de seguir encontrando el incentivo, el estímulo artístico, cuando tenés que hacerlo de una manera sostenida. Claro. Y por eso volvemos a lo anterior. ¿Cuánto más importante es si vos cada semana tenés repertorios que te van variando y estos desafíos? Esta semana hicimos una gran sinfonía tradicional, un éxito fantástico. La semana que viene tenemos que tocar ABBA, por decirlo. Claro. La semana siguiente, música argentina. La subsiguiente vamos a tocar música de películas o vamos a hacer, como en esta semana, para los chicos de los colegios. Claro, que también que es otro repertorio. Y arrancamos desde Vivaldi y terminamos tocando la música de Mario Bros. Estos desafíos son... Ahora, la preparación de un músico es más parecida a la de un deportista, de alguna manera. Bien. Hay toda una preparación que debe hacer el músico por su cuenta, tanto en el estudio como en su preparación física. Algo que también se ha ido incorporando para prevenir enfermedades y demás. Hoy el músico se prepara, hace deportes, hace sus pilates, su fisioterapia por su cuenta, porque, bueno, es una actividad de alta exigencia y el cuerpo se rompe. Entonces, parte de esto es su preparación física, muscular, su preparación intelectual. El músico tiene que poder descansar. Claro. No es una actividad a la que vos puedas ir cansado, mal dormido, no vas a rendir igual. Porque la concentración es fundamental también, ¿no? Es fundamental, y la exigencia física, psicofísica diría que hay, es muy demandante. Entonces, en esto por ahí difiere de otras profesiones, que a lo mejor el físico lo pones de una manera más pasiva. ¿No? Que no es lo primordial. No es lo primordial. Acá sí. Y luego, bueno, el día a día es un trabajo en conjunto. Te decía de las características particulares de una orquesta. Pocas labores, tenés 80 personas interactuando en un espacio de 20 por 10. Y al mismo tiempo. Con 1 metro cuadrado. Las relaciones humanas son importantes, ¿sí? Hay que hacer siempre un trabajo no menor para tratar de lograr un buen clima. Claro. Lo que nos toca a nosotros desde la parte del backstage, desde afuera, tratar de estar siempre al servicio, brindar las facilidades para que el músico se sienta contenido, y acá arriba es fundamental el rol del director. Sin duda. Te decía de Tobías, hablo muy bien de él porque también logra esto. Esa persona que no va a chocar con la orquesta, ¿no? Sino que por el contrario. Es confianza, es el ida y vuelta, claro. Es la conexión, son un montón de factores que juegan para que sea dijiste una palabra perfecto. clave, es confianza. Sí. Confianza en esto, ¿no? Uno tiene que confiar, tanto el director en sus músicos como los músicos en su director. Estamos juntos, es un trabajo en equipo. Sí. Sólido. Estamos metro a metro, nos vemos todos los días. Bueno, el esfuerzo por ahí para lograrlo mejor, para generar un buen clima, es mayor que en otras actividades donde puede haber mucha gente, pero nunca están interactuando de la misma manera que aquí. Bueno, tenemos conciertos todas las semanas entonces. Todas las semanas. Hasta... Nosotros arrancamos en febrero y terminamos mediados de diciembre. Mucho por trabajar. Mucho por trabajar, pero lindo, son desafíos que nos estimulan. Tenemos un muy lindo equipo, como digo, administrativo, técnico, amén de esta plantilla extraordinaria de músicos. Y no me voy a cansar de insistir que la gente venga, que va a pasar un buen momento. Dije espectáculo y no me sonrojo en decirlo. Sí, show, espectáculo, show, concierto. espectáculo, entretenimiento, ya no es ajeno a las orquestas. Es divertido, lo he podido comprobar con gente conocida de otros ambientes que nunca había venido, y después de venir, espectacular, me encanta, vuelo, ¿cuándo es el próximo? Tenemos un muy buen trabajo en las redes sociales,
Sí. Al margen de la página web y los boletines, como que todos ahí sabemos. puede conocer la gente de pronto cuáles son los espectáculos que se vienen, los shows, los conciertos. No solo eso, sino que también pueden interactuar con nosotros. Qué lindo. Tanto con los músicos, con el director, todas sus preguntas son respondidas, las inquietudes, los escuchamos además, ¿no? Esto es importante, los leemos todo el tiempo. Hicimos hace unos años un concierto que le llamamos Playlist, un concierto a la carta. La gente pidió lo que quería escuchar. Y hicimos un gran esfuerzo en respetarlo. Qué difícil también, porque totalmente. Si te piden 100 temas, ¿cómo haces para elegir el repertorio? Bueno, hicimos un filtro, pero lo logramos y la respuesta fue muy linda, porque la gente, cuando tocábamos, veías que muchos decían, esa la boté yo, es la que yo pedí. Así que esa interacción es muy buena, funciona. Realmente. Es un ida y vuelta, que es lo que la gente en definitiva también quiere, ¿no? No solamente estar como espectador, sino sentir que son parte. Son parte, y además muchas veces les mostramos la cocina, mostramos cómo se van preparando los distintos menúes musicales en nuestro caso. Así que bienvenido, Orquesta Sinfónica Uncuyo, estamos en todas las redes, ahí pueden interactuar con nosotros. Ya lo sabe la gente que nos está viendo. Muchísimas gracias, José. Por favor. Será hasta cualquier momento, hasta el próximo concierto. Bienvenido siempre. Muchas gracias. Desde su creación en el año 1948, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo logró no solamente crecer y transformarse en todo un símbolo para Mendoza y el mundo, también supo adaptarse a los tiempos y llegar a distintos públicos, transmitiendo desde lo sinfónico la música que la sociedad quiere escuchar.